Gabriel, bienvenido. Vos sos investigador de neuroingeniería. ¿Querés contar un poco qué es lo que haces como investigador y en qué se basa ese trabajo? Sí, cómo no. Yo de formación soy antropólogo, me formé originalmente como antropólogo, después tengo un doctorado en ciencias sociales y después de muchos años de hacer una carrera bastante clásica como antropólogo y como investigador en el campo de las ciencias sociales, me volqué hace un poquito más de 2 años y medio al campo de las neurociencias, concretamente en un laboratorio de neuroingeniería en la Universidad Nacional de San Martín. El laboratorio concretamente está ligado a una carrera que es la carrera de ingeniería biomédica, y lo que produce el laboratorio es conocimiento, o sea, investigación básica, pero sobre todo aplicada en tecnología médica, particularmente en el campo de la neurología y las neurociencias, pero también de la cardiología y de otras especialidades médicas. Y ahí yo tengo radicado mi puesto como investigador de CONICET, y básicamente trabajo en un problema de bastante larga data en el campo de las neurociencias, incluso desde antes que se llamaran neurociencias, que es el problema del código neuronal. Es decir, de cómo hacen las neuronas para pasarse mensajes entre ellas. Es decir, sabemos algunas de las formas en las que se pasan mensajes, pero dicho en un lenguaje en el que más o menos se entienda cómo se dicen las cosas que se dicen. Ese sería mi proyecto actual. Perfecto. O sea, vos en lo que estás trabajando es o sea, estás enfocándote en el código neuronal, en ver cómo Uh se -huh. comunican. Ok. ¿Y cuál es la Exacto. manera en que se Sí. comunican las neuronas? Nosotros hacemos a ver, lo que estamos haciendo parte de un abordaje, y esto es fundamental decirlo porque es lo más importante, interdisciplinario, y digamos interdisciplinario hardcore, porque en el proyecto estamos trabajando personas, bueno, yo vengo de la antropología y tengo una formación general en lingüística que después estuve profundizando. También trabaja gente, concretamente una colega que viene de la medicina, hizo un doctorado en ciencias exactas y trabajos postdoctorales en física, y también gente del campo de la ingeniería. Básicamente sabemos que las neuronas se comunican de muchas maneras, pero la manera principal, o por lo menos la más accesible al registro, es a través de potenciales eléctricos en la membrana de las células. Las neuronas son células especializadas. Las células, como toda célula, tienen membranas. Esas membranas se polarizan y se despolarizan, y si nosotros apoyamos un electrodo sobre esas membranas, lo que vemos es un registro eléctrico, como si te imaginas un gráfico con picos que van mostrando los pulsos eléctricos de las membranas de las neuronas. Hace mucho tiempo que se sospecha que en la forma de esos pulsos eléctricos está, por así decirlo, el significado, hablando mal y pronto, de los mensajes que se pasan las neuronas. Y eso es lo que se conoce como el problema del código neuronal, es decir, en esa señal, dónde está la información y cómo se transmite. Pero en general los estudios de código neuronal han venido medio girando en círculos, porque los campos en los que en general se hacen, o de los que vienen esos estudios, campos de la neurofisiología, hay físicos, hay matemáticos, hay especialistas de la teoría de la información trabajando en la cuestión del código neuronal, utilizan obviamente, como todos, las herramientas que ellos tienen a su alcance, que son sobre todo herramientas matemáticas, lo que es la teoría clásica de la información, y variantes sobre eso. Y por eso decía que en general dan vueltas en círculo, porque los resultados que obtienen son muy parecidos. Básicamente no hay muchas posibilidades, como todos los pulsos, por así decirlo, tienen la misma altura. La información puede estar o en la frecuencia, o en la secuencia, o en la distancia entre pulsos, o en los silencios, pero mucho más allá de eso no se ha podido avanzar en las últimas décadas. Y ahí es donde nosotros, desde este trabajo interdisciplinar, decidimos hacer un ejercicio de imaginación en principio, que es preguntarnos, ¿qué pasa si en lugar de analizar la comunicación de las neuronas con estas herramientas que se han venido y se siguen utilizando habitualmente, las analizamos con herramientas que provienen de otras disciplinas, por ejemplo de la lingüística?
La lingüística es una disciplina también con una larga historia que se ha ocupado básicamente de los lenguajes, de lo que llaman los lenguajes naturales, es decir, hablando mal y pronto los idiomas en los que se comunican las personas, como caso particular de otros sistemas de comunicación complejos. Y han desarrollado herramientas muy, muy sofisticadas para analizar justamente producciones muy sofisticadas como es el lenguaje natural. Y ahí viene nuestra pregunta, ¿y qué pasa si en lugar de utilizar las herramientas que se utilizaron siempre, utilizamos herramientas de otra disciplina? Obviamente esas herramientas no se podían aplicar directamente a una señal eléctrica. Una señal eléctrica es básicamente continua y el lenguaje articulado se compone de unidades discretas, es decir, separadas, que se combinan para formar unidades mayores. Entonces lo primero que nos pusimos a discutir en el marco del equipo era qué podíamos hacerle a esas señales, cómo podíamos transformarlas para que se parecieran a algo más similar al tipo de unidades que analizan las personas que se dedican a la lingüística. Y ahí, a través de un procedimiento matemático que no viene a cuento, lo que se hizo fue transformar esas señales continuas, esos pulsos en un gráfico, a través de una lógica simbólica, en simbolitos, simbolitos arbitrarios, ¿sí? Muñequitos. Y esos muñequitos me enfrento a ellos, nos enfrentamos a ellos como si fueran un lenguaje desconocido, una inscripción en una pirámide, un lenguaje extraterrestre. Y empezamos a buscar patrones y recurrencias, aplicando, insisto, herramientas que no vienen de los campos habituales de la neurofisiología o de la teoría de la información o de las matemáticas, sino específicamente de la lingüística. Y ahí empezamos a encontrarnos con algunas sorpresas. Este es un trabajo en curso, ¿sí? Todavía no está ni lejos de terminarlo, estamos recién empezando, pero empezamos a encontrar que estos procedimientos encontraban, y bastante rápido y con un número relativamente reducido de señales, resultados muy parecidos y bastante contraintuitivos a los que habían encontrado procedimientos habitualmente utilizados. Pero después la verdadera, digamos, una de las sorpresas más interesantes fue cuando, más allá de esta traducción que hicimos sobre la base de una lógica simbólica para poder analizarlo con herramientas lingüísticas, yo en un momento, a partir de una pregunta inocente, que fue cuál era la cantidad total de símbolos que estábamos utilizando para, digamos esto, para representar esas señales neuronales, la cantidad de símbolos era 12, dijimos medio en chiste, bueno, es como una octava en un piano, es una escala cromática. Y ahí, con eso que salió como un chiste, fuimos al paso siguiente, que fue quizás el que más nos sorprendió, que fue transformar esas señales ya no en un conjunto de símbolos que pudiéramos someter al análisis lingüístico, sino en una partitura que pudiera ser interpretada. Nuestra primera conjetura fue que esa partitura iba a dar básicamente ruido, porque, digo, no había ninguna razón para esperar que esos símbolos, que básicamente eran traducción de señales neuronales, fueran a dar algún tipo de música armoniosa y mucho menos tonal. Pero lo que sucedió fue sorprendente porque no solo al pasar eso a una partitura nos dio una forma musical que es tonal, es decir, si vos la escuchás suena a música, no suena a ruido, sino que en esa forma aparecen patrones que un compositor, de hecho tuvimos que reclutar a un compositor versado en análisis composicional porque digamos, nuestras múltiples habilidades no incluían el análisis composicional, encontró un montón de recursos que aparecen en composiciones clásicas y concretamente en una forma específica de composición que se llama la invención. Fue a partir entonces de esas tres entradas que nosotros escribimos nuestro primer trabajo, que es un trabajo preliminar, simplemente un poco muestra el territorio, que lo que intentamos, digamos, valga la redundancia, mostrar, es cómo esas señales neuronales pueden ser analizadas simultáneamente a partir de enfoques matemáticos, de enfoques lingüísticos y de enfoques musicales, de manera tal que se iluminen recíprocamente. Y eso, como para cerrar un poco el argumento, a nosotros nos estimula un montón, porque yo, como te decía, vengo de la antropología y en la antropología hubo, más que una teoría, un movimiento intelectual en la década del 50 y del 60 que se llamó estructuralismo y que estuvo representado primordialmente por un antropólogo francés muy genial llamado Claude Lévi-Strauss, que decía, básicamente, entre otras muchas cosas, que las producciones de los seres humanos
empezando por el lenguaje, eran asimilables, por un lado, a la estructura del sistema nervioso y por otro lado, a otras formas de producción, como podía ser justamente la música. Así que a varias décadas de distancia nos encontramos con esto que en su momento fue una conjetura, porque cuando Levi-Strauss postuló esto no existían ni las herramientas matemáticas, ni los recursos de hardware, ni las herramientas conceptuales para transformar esto en un genuino problema de investigación, y nosotros descubrimos, medio sin proponérnoslo, que podíamos continuar en esa línea. Así que esa es un poco la genealogía de la investigación. Muy interesante lo que estás contando. O sea que no lo empezaron pensando por el lado de la música, como que surgió Surgió así un de... chiste, Sí. básicamente, surgió de un chiste, pero muchas veces bueno, no me gusta la palabra descubrimiento, pues no es un descubrimiento, pero muchas veces los experimentos o las vías de análisis en ciencia surgen de los lugares más inesperados, o sea, la historia de la ciencia está llena de anécdotas al respecto. Lo interesante, y lo mismo pasó con el ímpetu original de este proyecto, que era utilizar las herramientas de la lingüística, es decir, siempre es una pregunta de ¿y qué pasa si? Que es la pregunta que está detrás de todo experimento. El 90% de las veces, la respuesta a una pregunta de ¿y qué pasa si? Como en cualquier experimento, es no pasa nada, o pasan cosas poco interesantes, o pasan un par de cosas y después no pasa ninguna cosa más. Pero no lo sabes hasta que no probás. Entonces, todo esto en realidad empezó con una pregunta anterior que tuvo que ver con mi inserción en el laboratorio de neuroingeniería, que es ¿qué puede hacer una persona con competencias antropológicas y lingüísticas en un laboratorio de neuroingeniería? Entonces ahí nos tuvimos que poner a pensar en conjunto qué tipo de problemas podíamos postular que las herramientas de las que yo disponía fueran útiles para abordar. Y ahí surgió el primer experimento, que es como te decía al principio, bueno, ¿y qué pasa si hacemos algo con estas señales para tratarlas no en la forma habitual en que se las trata, sino como si fueran otra cosa? Y eso llevó al siguiente paso. ¿Y qué hacemos si las tratamos como si fueran todavía otra cosa, que fue el caso de la música? E insisto, lo que más nos sorprendió es que esa música es ejecutable. Digo, se puede hacer arreglos en torno de esa música. Pero de nuevo, eso nos implicó también seguir ampliando el horizonte de la interdisciplina, porque tuvimos que reclutar a otra persona que supiera de las cosas que nosotros no sabemos, básicamente de análisis composicional. ¿Y qué explicación hay detrás de eso? O sea, em, ¿cómo es que el código neuronal o sea, puede representar una estructura musical también? O sea, ¿cómo es que no son ruidos, sí, o sea, que no son solamente ruidos, como que representa algo, ¿no? Bueno, pasa como con la matemática, es decir, lo que nosotros estamos diciendo no es fundamentalmente que las señales neuronales hagan música, aunque en mis momentos más líricos se me ha escapado decir eso y me reconozco culpable, sino que del mismo modo que la matemática o la lingüística son herramientas para encontrar patrones, porque básicamente lo que hacemos los científicos la mayor parte de las veces es eso, es encontrar patrones en las cosas, ¿sí? Para ver de esos patrones cómo podemos reformularlos de manera de construir modelos elegantes. Y lo que nosotros nos permitió es, bueno, la música también es una forma de encontrar patrones. Porque la música es, esto lo decía, bueno, no lo dijo solo Levi-Strauss, lo saben todos los músicos, al menos desde Bach en adelante y probablemente desde antes, la música es pura estructura. Hay mucha matemática en la música y mucha música en la matemática también. Entonces, lo que nosotros quisimos mostrar es que hay una vía de acceso, hay una vía posible a la hora de representar esas señales neuronales que es accesible a la representación musical. La pregunta que vos estás haciendo, que es mucho más profunda y que, como te decía, fue una de las preguntas que se hizo el estructuralismo en su momento y para la cual tenía una respuesta, lo que decía el estructuralismo es básicamente que lenguaje, estructura del cerebro, música, mito, parentesco, etcétera, 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 son modelos traducibles los unos a los otros. A nosotros todavía nos queda demasiado grande, porque recién estamos empezando el proyecto. En principio, lo que podemos decir es, si nosotros traducimos estas señales al lenguaje matemático
al lenguaje lingüístico, con perdón de la redundancia, y al lenguaje musical, los tres revelan patrones. Y esos patrones aparentemente dialogan de algún modo, pero todavía no estamos en condiciones de ir tan lejos. ¿Y qué experimentos o qué métodos usaron particularmente para darse cuenta de estos patrones? ¿O sí, qué técnicas usaron en el laboratorio? Distintas, o sea, Daniela Andrés, que es mi colega de formación médica y con doctorado en ciencias exactas, ella se especializa en matemáticas no lineales, entonces aplicó una serie de procedimientos. Digo, todo esto está publicado, lo pueden buscar, hay un paper, esto está publicado y documentado para quienes les interesen los detalles específicos de cada uno de los casos. Aplicó una serie de procedimientos matemáticos que justamente se utilizan para encontrar recurrencias a múltiples escalas y produjo resultados a partir de eso. Con la partitura, lo que se hizo fue seleccionar, perdón, estábamos trabajando con una muestra en principio muy chiquita de unos cuantos cientos de señales de 6 neuronas. Se agarraron las traducciones de esas señales y se las transcribieron a pentagramas, intentando ver hasta qué punto dialogaban entre ellas o no, y encontrando la forma más fecunda de que dialogaran. Tanto como ni la matemática ni la música son mi terreno, las explicaciones son necesariamente vagas y confusas porque no quiero hablar de cosas que no sé. Y en términos lingüísticos, donde sí tiene que ver con lo que yo estoy haciendo ahí como antropólogo, lo que hice fue básicamente tomar las transcripciones de esas señales neuronales traducidas mediante una lógica simbólica e intentar lo que se llama, son procedimientos muy clásicos de lingüística descriptiva, que es reconocer unidades, reconocer repeticiones, reconocer patrones, intentar ver dónde están las separaciones entre las unidades mayores, contar cosas, la mayor parte de las veces contar cosas, ver qué aparece más, ver qué aparece menos, e intentar producir de a poco una sintaxis o lo que llamaríamos una gramática del código neuronal. Estamos muy lejos de eso porque a diferencia de las gramáticas de las lenguas naturales, que pueden tomar algunos supuestos por sentados, es decir, por ejemplo, vos agarrás una página de transcripciones de lenguaje y sabés dónde termina una palabra y dónde empieza la otra, porque hay un espacio, ¿sí? Y se conoce bastante de eso. Con las neuronas no tenemos casi ningún supuesto acerca de eso. Entonces, estoy haciendo, como te decía, un trabajo muy paciente y en estas primeras etapas manual, muy conjetural, para intentar reconocer algunos patrones que me permitan transformar esas transcripciones en lo que en lingüística se llama un corpus, a los que después eventualmente se verá, se lo pueda someter a herramientas de inteligencia artificial y de aprendizaje supervisado o no supervisado para ver si podemos inferir algún tipo de gramática. Como te decía, todo esto es experimental en el sentido literal de la palabra, es decir, no sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos si nos va a llevar a algún lugar interesante o si nos va a revelar algo particularmente central. Lo que sí sabemos es que de momento sigue dando resultados. Y esa es la razón por la que se hacen experimentos. Seguís hasta que te sigue dando resultados. Cuando te trabas, decís, no da más resultados, probemos con otra cosa. Y más allá de que no sabes a dónde puede terminar, como cuando empezaron no sabían que iba a terminar en lo que están ahora, o sea, ¿crees que puede tener un tipo de aplicación esto Sí, o que se sí, puede sí, analizar nuevas seguro, cosas? seguro porque primero porque, como te decía, trabajamos en diálogo con ingenieros que están siempre pensando en la aplicación, ¿sí? Y segundo porque, de hecho, y eso tiene que ver con que esté en un laboratorio de neuroingeniería, muchas de estas cosas empiezan por la aplicación. Te doy un ejemplo muy clásico. Nosotros en el laboratorio trabajamos bastante con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, ataxia, etcétera, etcétera. Hay un tratamiento para los casos de Parkinson avanzado, un tratamiento que se usa hace mucho, mucho tiempo, que es lo que se llama DBS, Deep Brain Stimulation, es decir, en castellano, estimulación profunda del cerebro. Lo que se hace con personas con un Parkinson muy, muy avanzado es básicamente abrirles la cabeza, bajar un electrodo muy chiquito que se sitúa en una zona del cerebro que se sabe que está relacionada con los trastornos del movimiento, que es el glóbulo pálido pars interna,
se cierra la cabeza, se conecta ese electrodo, como si te dijera, a un marcapasos, se activa el marcapasos y ese electrodo inhibe en gran parte el temblor del Parkinson. La persona, pueden buscar videos de esto en internet, hay un montón si buscan DBS. La persona tiembla un montón, le activas el electrodo, deja de temblar o tiembla menos. Eso se sabe hace un montón, se sabe dónde poner el electrodo, cómo estimular el electrodo, cuánto estimular el electrodo. O sea, en términos de aplicación, eso podríamos decir es un problema resuelto. De hecho, se está investigando ahora DBS para montones de cosas, desde la depresión hasta los trastornos alimentarios, ¿sí? Pero el único uso, digamos, médicamente consensuado y aprobado en principio, hasta donde yo sé, es para Parkinson. Entonces, nosotros sabemos que poniendo ese electrodo en esa parte del encéfalo, sabemos lo que hace. Pero lo que no sabemos es qué le dice el electrodo a las neuronas del glóbulo pálido pars interno. Nosotros ponemos el siguiente ejemplo. Vos suponete que vas a un país cuya lengua no hablas. Que yo, vas a Singapur. Y ves en medio de un bar que una persona le dice algo en un idioma que vos no entendés al mozo y que el mozo asiente y le trae un café. Vos decís, le pidió café. Eso lo entendiste. Pero ¿cómo se dice tráeme un café? No sabés cómo se dice tráeme un café. Bueno, esa es nuestra situación en relación con el código neuronal. Sabemos que el electrodo le dice a las neuronas del glóbulo pálido pars interna, inhibí movimiento, no muevas, pero no sabemos cuáles son los mensajes que le transmiten y cómo se lo dice. Obviamente, si pudiéramos de algún modo descifrar ese código, que esa es la gran apuesta del código neuronal desde que existen estas investigaciones hace décadas, podríamos también modular ese código para producir resultados específicos, ¿sí? Esa es la apuesta. Pero bueno, para eso, hablando mal y pronto, tenemos que tomar mucha sopa todavía porque estamos en una etapa preliminar y además sabemos que las neuronas no solo se comunican por impulsos eléctricos, yo lo decía al principio, se comunican de muchas maneras. Esa es la que nosotros podemos registrar con relativa facilidad. Pero seguro, o sea, no solo producimos ciencia básica porque nos gusta resolver un enigma, todo científico, creo yo, tiene algo de detective, ¿no? Y sino porque también en el marco de un laboratorio de neuroingeniería nos gusta volcar este conocimiento a aplicaciones prácticas, concretamente, sobre todo en el campo en el que trabajamos, que son en su mayoría enfermedades neurodegenerativas y también condiciones cardiovasculares. Y cuando empiezan a trabajar en alguna enfermedad en particular, ¿ustedes parten de buscar, por ejemplo, parten de buscar una cura o una forma de llevar determinada enfermedad, o hacen una investigación que capaz no empieza buscando eso y suele terminar en algo en particular? No, ¿O en cómo es? general nosotros, muy buena la pregunta, nosotros en el laboratorio trabajamos muy cerca quiere decir en diálogo directo, con los que son nuestros principales interlocutores en términos de tecnología, que son, por un lado, los médicos y por otro lado, los pacientes. En general, las demandas o las ideas surgen o bien de los médicos o de los pacientes, o bien se nos ocurren conversando con los médicos y con los pacientes. Te doy un ejemplo. Un grupo con el que nosotros en el laboratorio trabajamos mucho es el grupo de movimientos anormales de Fleming, que dirige el doctor Marcelo Merelo. En ese grupo, que se hacen muchas cosas sobre movimientos anormales, entre ellos sobre Parkinson, uno de nosotros, el ingeniero Gianfranco Bianchi, está trabajando en lo que se llama cuantificación del diagnóstico o diagnóstico cuantitativo. Para diagnosticarte el Parkinson o el grado de avance del Parkinson, existe unas baterías de test estandarizadas que los médicos aplican y que implican hacer test, repetir ciertos tipos de movimiento para ver cómo son las respuestas. Sobre la base de observar esos procesos de diagnóstico, a Gianfranco se le ocurrió diseñar un dispositivo, una serie de dispositivos, que básicamente el primero era una pulsera, como si fuera un reloj inteligente, también un dedal que se utiliza para otros test y un dinamómetro, que te permiten cuantificar el diagnóstico y bajar la información a una app. De manera tal que el médico tenga un registro comparable y cuantificable, y también el paciente, de los criterios de diagnóstico, porque de momento son todos cualitativos, es decir, se hacen básicamente a ojo. Otro caso,
Otra organización con la cual el laboratorio tiene vínculos de larga data es ATAR, la Asociación Civil Ataxias de Argentina. La ataxia es otra enfermedad neurodegenerativa menos conocida que el Parkinson. Y concretamente, a partir de una serie de diálogos con el presidente de la asociación, Mariano, y con distintas personas que están nucleadas en esa asociación, nos trajeron una serie de demandas que tenía que ver con el hecho de que las personas con ataxia tienen problemas de motricidad fina y ahora que todo en el mundo se maneja mediante interfaces táctiles que están en celulares, cajeros automáticos, tablets y pantallas de computadoras, se encuentran con una discapacidad que antes no existía. Pues sabemos que las discapacidades son socialmente producidas, no es que esta gente era discapacitada, pero si vos necesitas motricidad fina para el teclado del celular, de repente sos discapacitado, porque hay una tecnología que presume que vos tenés motricidad fina. A partir de eso y de un diálogo con las personas de ATAR, un grupo de estudiantes de ingeniería y de antropología en el laboratorio, supervisados por los investigadores, empezaron a desarrollar una botonera programable, modular y mecánica que sustituye la funcionalidad de las pantallas táctiles. Esta botonera ganó un premio en un concurso del Balseiro el año pasado, que se llama IB50K. Pero digo, las ideas se nos ocurren siempre, siempre en diálogo. Y para eso es importante, y por eso, digamos, el laboratorio no es un laboratorio aislado, es un laboratorio que funciona en una universidad, pero que tiene vínculos con muchos centros de salud, también tenemos vínculos con el Garrahan, con los cuales estamos desarrollando un simulador de cardiopatías congénitas, con el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, con otros hospitales con los que estamos construyendo vínculos con servicios de terapia intensiva, y de ese diálogo, insisto, por un lado con los médicos y por otro lado con los pacientes, surgen las ideas y los proyectos. Ahí el rol bueno, yo no soy el único antropólogo trabajando en el laboratorio, también hay una antropóloga especialista en vinculación tecnológica, se llama María Soledad Córdoba, y hay 4 estudiantes de antropología que están haciendo sus trabajos finales de licenciatura en el laboratorio. Ahí el rol de ellos es fundamental porque funcionan como traductores entre el mundo médico, que es un mundo esotérico, y el mundo de la ingeniería, que es otro mundo esotérico. Entonces ahí funcionan como traductores, podríamos decir, entre las dos culturas. Por eso trabajamos siempre con equipos interdisciplinarios, siempre muy interdisciplinarios. Tengo entendido que me quedé pensando con lo que mencionaste antes, el dispositivo ese para el Parkinson. Uh -huh. Eh, Tengo entendido que ese dispositivo se usa por un tiempo determinado, o sea, no es que el paciente lo puede tener puesto todo el tiempo y que esté siempre, o sea, que no, que eso esté actuando todo el tiempo. Tengo entendido que no se puede Los tenerlo todo detalles el médicos se tiempo. me escapan porque no soy especialista en Parkinson. Lo que sí sé es que en general se utiliza en etapas avanzadas de la enfermedad Mm. y en particular cuando ya son refractarios a la levodopamina, ¿no? Que es la droga que en general se utiliza para controlar. Sí, es muy posible, pero bueno, nada, no soy Ah, médico, o sea, mis contribuciones al Parkinson son muy indirectas, así que no quiero decir una cosa por otra. sí, no, igual a lo que iba es como que hay muchos de estos métodos que son como que no, o sea, no es que buscan capaz curar, como que es más para llevarlo. Claro, o sea, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. De hecho, no solo tiene cura, el diagnóstico es retrospectivo, es decir, el único diagnóstico cierto de Parkinson es post-mortem, cuando abrís la cabeza de la persona y decís sí tenía Parkinson. Lo que sí sabés es que la persona tiene síntomas compatibles con el Parkinson. Y lo que haces en el Parkinson es justamente esto, tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Porque además el Parkinson, o sea, digo, la imagen que todas las personas que no somos médicas ni fisiólogos tenemos del Parkinson es el trastorno de movimiento, sobre todo el temblor en reposo, pero el Parkinson tiene muchos desórdenes del sueño, provoca trastornos del sueño muy graves. Hay también un equipo en el laboratorio trabajando eso. El doctor Miguel Wilken de FLEN y del grupo de movimientos anormales trabaja eso en diálogo con el laboratorio. También provoca demencia, es decir, provoca un trastorno cognitivo. Lo que se hace con todas estas herramientas es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Lo mismo con la ataxia, es decir, la botonera que nosotros estamos desarrollando no es para curar la ataxia ni para detener la ataxia, es para que el paciente con ataxia conviva mejor con su ataxia. Porque de nuevo, nosotros no hacemos medicina,
pese a que hay personas con formación médica en nuestro laboratorio. Lo que hacemos es tecnología. Y esa tecnología es, en primer lugar, tecnología de diagnóstico, en segundo lugar, tecnología de interfaz para que las personas puedan interactuar mejor con el mundo y también ahora tecnología de simulación. Pero de nuevo, los que tratan las enfermedades son los médicos. Por eso te decía al principio que el laboratorio está vinculado a la carrera de la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica es la parte de la ingeniería que se ocupa de la mediación tecnológica de la medicina. Es decir, cuando vos te vas a hacer una resonancia, hay un ingeniero biomédico en ese resonador. O sea, detrás del resonador. Cuando vos te hacen un ecodoppler, hay un ingeniero biomédico detrás de eso. En la medida en que toda la medicina se ha tecnologizado muchísimo y de maneras muy sofisticadas. Vos sos joven, pero digamos, cuando yo era chico, hacerte un análisis era sangre, orina y una radiografía. Esa era la tecnología médica cuando yo era chico, que no voy a decir cuando era eso por pudor. Ahora vos viste que te vas a hacer un chequeo completo, a mi edad te los tenés que hacer, y nada, aparece el puente del Enterprise, o sea, hay una cantidad de aparatos y de dispositivos y por eso hay carreras en torno de eso, tanto en la interpretación de los datos, como las tecnicaturas en diagnóstico por imágenes, como la ingeniería biomédica, que es justamente la que media la tecnología. Nosotros producimos tecnología, esto en diálogo con los médicos y con los pacientes. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención y me resultó muy interesante, que es que a medida que pasa el tiempo y avanza la tecnología y hay nuevos cambios, como que surgen nuevas discapacidades, como la del Uh -huh. teclado. O sea Exactamente, que, exactamente. ¿y crees que también desaparecen algunas como Sí, aparecen? claro, o sea, las discapacidades son dinámicas, porque, a ver, nosotros tendemos a pensar la discapacidad como si fuera una propiedad de la persona. Entonces decimos, fulanito es discapacitado. La discapacidad es una propiedad social, es la persona en relación con su entorno. Por ejemplo, en una sociedad donde no existen las escaleras, la persona que no puede subir una escalera no es discapacitada, porque no existen las escaleras. Cuando vos creás las escaleras, aparece un conjunto de discapacidades que son todas aquellas personas que no pueden negociar cómodamente una escalera. Cuando, por ejemplo, no había muchas cosas escritas o no existían las letras chiquitas, porque lo único que se escribía eran frontispicios de edificios o libros con letras grandes, como los manuscritos medievales, ser corto de vista no era una discapacidad. Ahora que el celular tiene letra chiquita, los prospectos tienen letra chiquita, las licencias de los programas tienen letra chiquita, a mi edad soy un discapacitado si no uso esas prótesis que se llaman anteojos. Entonces, la tecnología siempre está en diálogo porque toda tecnología se hace sobre la base de un conjunto de supuestos. La pantalla táctil fue diseñada sobre la base de un conjunto de supuestos que es que todo el mundo tiene motricidad fina. No, no todo el mundo tiene motricidad fina. Las señales de tránsito son diseñadas sobre la base de un supuesto, o los semáforos, que es todas las personas pueden ver cosas. No, los ciegos no pueden ver cosas. Entonces, toda tecnología, y cuando digo tecnología es desde esto, desde un cartel pintado en la pared hasta una pantalla táctil, supone un conjunto de capacidades. Ese conjunto de capacidades están hardcodeadas por diseño, es decir, la persona que las diseña supone que el usuario final las tiene. Cuando resulta que el usuario final no las tiene, hay que encontrar otra solución tecnológica para restaurar, por así decirlo, ese contacto del usuario con la tecnología. Por eso, la tecnología es un tema fascinante desde el punto de vista antropológico, siempre lo ha sido y siempre ha sido un tema central en la antropología, porque en definitiva la tecnología, eso, nos vincula con el mundo. O sea, el modo específico de ser humano es, estamos vinculados al mundo a través de tecnología, desde la ropa o la vivienda hasta esto, un resonador. Sí, te pregunté porque me pareció muy bueno verlo desde ese lado, como nunca lo había visto desde ese punto de vista, como que las discapacidades van cambiando a lo largo del tiempo dependiendo de lo que se haga en el Nosotros día a día. tampoco lo habíamos visto porque de nuevo, o sea, lo peor que a nosotros... estas cosas son esas cosas que son obvias retrospectivamente. O sea, cuando alguien te la muestra, te sentís muy tonto porque decís qué tonto que no la vi. Nosotros tampoco la vemos, porque el principal error, o sea, cuando nosotros usamos un celular, el principal inconveniente que tenés es, bueno, no veo la letra, me pongo los anteojos o le pifié a la letra y tengo que usar el corrector. Pero ¿qué pasa
esto, cuando no tenés motricidad fina, cuando los movimientos de precisión no están a tu alcance, ¿sí? Entonces, ahí, claro, para nosotros también es un descubrimiento, pero de nuevo, y como esos descubrimientos no se pueden hacer solos, por eso te señalaba antes que es absolutamente vital el diálogo con los destinatarios de la tecnología, sea médicos o pacientes. Porque yo no soy médico y no soy usuario de esas tecnologías, y también podemos sentarnos y pensar, che, ¿cómo sería una tecnología? No, eso tenés que descubrirlo. Por eso también ahí las antropólogas y antropólogos que trabajan en el laboratorio haciendo sus trabajos finales de licenciatura, trabajan precisamente eso. Por ejemplo, estos botones que te comentaba para usar interfaces táctiles son diseñados conjuntamente por estudiantes de ingeniería y por estudiantes de antropología y lo llevan a las casas de las personas, se los hacen usar, se lo llevan, por ejemplo, no es el mismo el uso que le da un adulto que el uso que le da un chico, entonces vos lo diseñás para un adulto para que pueda usar el home banking. Y después se lo llevas a un chico y te dice, pero yo quiero usar la Play. Ah, claro, obvio, que un chico no quiere usar el home banking, quiere usar la Play. ¿Qué le tengo que hacer a estos botones para que pueda usar la Play? A ver, ¿me mostrás el control de la Play, por favor? ¿Sí? ¿Qué juego jugás en la Play? Entonces, hay un diálogo continuo entre lo que es las especificaciones del diseño, tal como las encontrás en el laboratorio, que tienen que ver con materiales, con requerimientos técnicos, etcétera, etcétera, y los requerimientos de uso, que no los podés adivinar, los tenés que construir en diálogo con los usuarios. Lo mismo pasa con los médicos, o sea, vos no podés construir un instrumento de diagnóstico y esperar que un médico lo utilice si el médico no te explica cómo va a ser el diagnóstico. Porque si no vas a diseñar algo muy lindo que el médico va a usar un día, al segundo día le va a parecer incómodo, al tercer día va a decir, no, hoy no lo uso y no pasa nada, y el cuarto día lo va a dejar de usar. Sí, la verdad me pareció todo muy, muy interesante, todo lo que hablaste, la verdad, especialmente me interesó mucho cuando explicaste bien el proceso de investigación de neuroingeniería, cómo es el proceso, cómo se comunican las distintas áreas, que mencionaste los antropólogos, los matemáticos, los lingüísticos, Ujú. cómo es todo ese proceso, me pareció muy, muy interesante, todo muy bueno. Es la única forma de trabajarlo. Si no lo trabajás interdisciplinariamente, cada cual se queda en su quintita y estamos, como te decía, siempre discutiendo las 5 mismas cosas entre nosotros. Esa parte creo que es la parte más digamos, reconfortante del trabajo. Y estás todo el tiempo aprendiendo, porque es eso, las cosas que son obvias para un ingeniero no son obvias para un antropólogo, entonces cuando te cuenta decís, no te puedo creer, y las que son obvias para un antropólogo no son obvias para un biólogo. Entonces, ese diálogo constantemente está exponiendo nuestras mutuas ignorancias, en el buen sentido de la palabra, y nos mantiene a todos en la curva de aprendizaje. Estamos todo el tiempo todos aprendiendo un montón. Sí, sí, eso me pareció lo que más me llamó la atención, especialmente, bueno, en el caso que mencionaste de tu investigación, que tuvieron que llamar a alguien experto en lo que era el lado de música que ustedes no sabían, entonces son como más áreas de gente que se especializa en cosas particulares y llegan a algo en común y eso me pareció muy bueno. Así que bueno, si querés decir algo más acerca del proyecto o algo que te interesaría No, te decir. quiero agradecer solamente una vez más la invitación. Digo, nuestro laboratorio, como te decía, es un laboratorio que funciona en una universidad pública, la Universidad Nacional de San Martín. Todos nosotros somos investigadores de la universidad pública y del CONICET. Quienes quieran venir a ver qué hacemos y a visitarnos y para que vean concretamente qué es lo que se hace en un laboratorio de ciencia pública, en una universidad pública, están más que invitados. Buenísimo. Muchas gracias, Harry. No, por favor, Nicolás, gracias a vos.